Primero empezaron algunos jueces y empezaron a interponer una cosa que se llama amparo y suspensiones de amparo, y empezaron a frenar o a intentar frenar la reforma. Ya la última de ayer, de antier, es que un ministro de la Corte sacó un proyecto que va, al parecer, no sabemos, pero parece que va a ser votado. ¿Y qué dice ese proyecto? Dice, a ver, esta reforma constitucional, aunque la haya aprobado una enorme mayoría de diputados, aunque la respalde más del 70% del pueblo de México, esta reforma constitucional la declaramos inconstitucional. ¿Habían oído una cosa así? Tenemos que estar a la altura de ese segundo piso de la Cuarta Transformación, porque no va a ser sencillo. Cuando hay verdaderas transformaciones, cuando hay cambios profundos del régimen, pues también hay muchos embates, también hay muchos intereses que se afectan. Es obvio, raro sería que no saltaran, hasta sospechoso nos parecería. Y por eso, a menos de un mes de haber entrado a la presidencia, pues ya ven ustedes cómo empiezan las campañas, las primeras planas, y empieza nuevamente, como sucedió con el presidente López Obrador, toda una campaña que pretende debilitar a nuestro movimiento. Pero lo que ellos no saben es que amor con amor se paga, y que la gente está más avispada y más consciente que nunca. Ellos apuestan a la desinformación, a difundir mentiras. Algunos que escriben en los periódicos creen que por hacer eso ya tienen la verdad absoluta. Y la verdad es que se han atrevido ya a cosas impresionantes. Por ejemplo, ahora, no sé si ustedes sabían, muchos de ustedes sí, pero se está llevando a cabo una reforma al Poder Judicial, porque el Poder Judicial estaba muy corrompido y ahí no había llegado la austeridad, ahí los salarios seguían siendo altísimos. 400,000 pesos mensuales, a ver quién gana eso aquí. 400,000, o sea, $500,000 de pesos al mes. Un ministro, una ministra de la Corte. ¿Y pagado de dónde? ¿De dónde creen que viene ese dinero? Pues del pueblo, de los impuestos, de todas y todos nosotros. Y aunque la Constitución estableció que nadie podía ganar más que el presidente, salieron los ministros a decir, pues nadie menos nosotros, a nosotros no nos aplica. Y primero dijeron, no nos aplica porque esa ley llegó después de que llegáramos nosotros. Pero luego llegaron unos ministros nuevos, cuando ya estaba la ley, y dijeron, no, es que a nosotros tampoco nos aplica. ¿Y a ustedes por qué no les aplica? No, porque no puede haber diferencia. Entonces, si a los otros no les aplicaba, pues a nosotros tampoco. Y así se han pasado los años y ellos siguen manteniendo esos privilegios. Pero la gente, hace unos meses, en junio, en la elección, supo que había un plan C, y que ese plan C, que la hoy presidenta, siendo candidata, recorrió el país informando en las plazas que si nosotros obteníamos la mayoría calificada de diputados y de senadores, y que si teníamos la mayoría de los congresos, íbamos a poder reformar la Constitución.
Y si podíamos reformar la Constitución, podíamos reformar también al Poder Judicial, porque queríamos democratizar ese poder. Y se propuso por parte de la presidenta que se apoyara la propuesta de López Obrador de que todo el pueblo de México pudiera votar por sus jueces, sus magistrados y sus ministros. Y la gente dijo sí, el pueblo dijo vamos hacia allá. Y salieron a votar y ganamos la mayoría calificada en diputados, en senadores, en la mayoría de los congresos. Y entonces, con ese mandato del pueblo de México, se llevó a cabo la reforma al Poder Judicial, que no dice otra cosa más que se elijan esos cargos también, como se elige al presidente, a la presidenta, al gobernador, al presidente municipal, que también elijamos a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Y pasó esa reforma y se reformó nuestra Constitución, que miren que es difícil, pero hubo mayorías y la gente dijo adelante. ¿Y qué sucedió? ¿O qué está sucediendo ahora? Primero empezaron algunos jueces y empezaron a interponer una cosa que se llama amparo y suspensiones de amparo, y empezaron a frenar o a intentar frenar la reforma. Ya la última de ayer, de antier, es que un ministro de la Corte sacó un proyecto que va, al parecer, no sabemos, pero parece que va a ser votado. ¿Y qué dice ese proyecto? Dice, a ver, esta reforma constitucional, aunque la haya aprobado una enorme mayoría de diputados, aunque la respalde más del 70% del pueblo de México, esta reforma constitucional la declaramos inconstitucional. ¿Habían oído una cosa así? Una reforma constitucional, declararla inconstitucional por opinión de un ministro de la Corte. Entonces la lógica es, yo, ministro, que se ven trastocados mis intereses, porque ya no voy a seguir ganando 400,000 pesos mensuales, puedo decidir que esta reforma es inconstitucional y que por tanto debe echarse atrás, echarse para abajo. ¿Les parece que eso es democrático? ¿No les parece que lo más democrático en todo caso es que sea el pueblo de México el que vote? Y lo más contradictorio de todo es que cuando salimos a decir que son actos antidemocráticos, que se debe respetar al pueblo, que se debe respetar al poder constituyente, lo que salen a decir es que hay autoritarismo. Pues ya es el colmo. Entonces ahora los autoritarios somos los que defendemos que el pueblo sea respetado. Eso es lo que todas y todos debemos saber, porque cuando hay un pueblo informado y cuando hay un pueblo organizado, pues no hay campaña ni intereses que puedan resistir. Cuando la gente está firme, es consciente de lo que quiere para su país y cuando está lista para transformar, ¿sí o no? Y a eso les convocamos el día de hoy, a que nos organicemos muy bien, a que regresemos a hacer los comités en cada una de las secciones electorales, a que afiliemos a todas y a todos. Los vamos a credencializar, todos los de Morena van a obtener su credencial con su fotografía, su nombre, para sentir ese privilegio
que sentimos los que somos de Morena. Ya quisieran en otro lado que se les hinche el corazón como se nos hincha a nosotros cuando decimos que es un honor estar con Obrador y que es un honor estar con Claudia hoy.